Ahí lo dejo. Y ya. Están 5 El recién asignado secretario de Defensa de Estados Unidos de Trump dijo que sacará toda la ideología progre del ejército. Abro comillas. Cualquier involucrado en la lucha progresista tiene que irse. No vamos a complacer la basura pop en nuestras poderosas Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Además dijo que los estándares de entrenamiento no se van a bajar al nivel de las mujeres para poder convertirlas en unidades de combate especial. Que si hay alguna mujer que con los estándares y exigencias del entrenamiento logren superarlos, entonces podrán pertenecer a las unidades especiales. Agregó que de manera inmediata todos los altos mandos que estuvieron involucrados en la transformación de ideología de las Fuerzas Armadas deben ser expulsados y prometió restablecer
Buenas noches, profe. Muy buenas noches. Muchachos, esperamos otros 5 minutos más y arrancamos la sesión.
Bueno, muchachos, empecemos la sesión. Muy buenas noches. ¿Cómo vamos? ¿Me escuchan bien? Hola, profe, buenas Sí, noches. profe. Sí, se escucha bien. Ok, muy bien. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a empezar a mirar, vamos a ver algunos elementos importantes y vamos a empezar a integrarlos en un circuito electrónico real, ¿cierto? Utilizando el transistor. Vamos a empezar a mirar un sensor muy importante que de pronto algunos lo conocen, pero otros no. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Vamos a analizar cada uno de los elementos, los vamos a analizar cómo funcionan, cuáles son sus características y empezamos a integrarlos y vamos a realizar, por ejemplo, un elemento electrónico ya propiamente dicho. Profe, buenas noches. Disculpe, se le escucha un eco. ¿Se me escucha qué? Un eco, profe. Todavía se me escucha. ¿Todo el mundo escucha ese eco? No, señor profe, yo personalmente no lo estoy viendo. No, profe. Germán, ¿usted escucha el eco? Esa es la señal. Yo lo escucho Diego. bien, profe. ¿Sí? ¿Lo escucha bien? Bueno, entonces yo creo que de pronto, ¿a quién se le escucha el eco? Cuénteme. Yo escucho eco, profe, disculpe. Ok, ¿usted tiene algún problema? ¿Usted por qué no hace una cosa? Retírese y vuelva y entre a la sala, ¿vale? Porque los demás no se le escucha el eco, ¿cierto que sí? ¿Estamos bien? ¿Me escuchan bien? Bien, bien, profe. Ok, esperemos al otro compañero. Entonces, antes de que entre el compañero, vamos a mostrar aquí que me dicen, tiene un mensaje aquí en WhatsApp. Listo, ok. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar unos elementos electrónicos. Ya vimos el transistor cómo funciona, una resistencia cómo funciona, cuáles son las características. Vamos a empezar a ver más elementos y vamos a incorporarlos en un producto, en un diseño, para empezar a realizar diseños y calcularlos. ¿Vale? Listo. Entonces vamos a arrancar. Voy a compartir la pantalla. No ha entrado todavía el compañero. Voy a compartir. Sí, profe, pantalla. ya puede entrar, gracias. Listo. ¿Está bien el eco? Perfecto, perfecto. Ok, muy bien. Listo. Vamos a mirar aquí. Vamos a compartir pantalla. Interesante. Y vamos a empezar a mirar el primer elemento. Les voy a proyectar un video, lo voy a parar y hacemos la estrategia que siempre hemos trabajado. ¿Lo ven? Sí, señor. Bueno, listo. Sí, profe. Un componente electrónico cuya resistencia depende de la cantidad de luz que recibe. A mayor cantidad. Una fotorresistencia es un componente electrónico cuya resistencia depende de la cantidad de luz que recibe. A mayor cantidad de luz, menor resistencia presentará. También se conoce como LDR, del inglés Light Dependent Resistor, resistencia dependiente de la luz. Este es el símbolo eléctrico esquemático de una fotorresistencia. Su funcionamiento está basado en el efecto fotoeléctrico. Una fotorresistencia es un semiconductor de alta resistencia, por ejemplo, el sulfuro de cadmio, que al recibir luz, es decir, al incidir fotones sobre esa sustancia, sus electrones saltan a un nivel energético superior, conocido como banda de conducción, que hace que el material conduzca mucho mejor la electricidad, con lo cual baja su resistencia. La variación de la resistencia al recibir la luz tiene un cierto retardo, con lo cual estos componentes no se pueden utilizar para todas las aplicaciones.
Por ejemplo, para aplicaciones de comunicaciones donde quisiéramos a través de la luz pasar mucha información en poco tiempo, no es apropiada una fotoresistencia. Habría que utilizar otros componentes como los fotodiodos o los fototransistores. Pero en cambio son muy útiles en sistemas donde el tiempo de reacción no es necesario que sea muy pequeño. Por ejemplo, un sistema de alumbrado público que se enciende automáticamente por la noche. Voy a hacer una serie de experimentos con esta pequeña fotoresistencia. Bueno, un sensor es un elemento que convierte un fenómeno físico en un fenómeno eléctrico. ¿Qué hace él? A medida que el fenómeno físico se presenta, el fenómeno eléctrico de él varía. En este caso, la resistencia. ¿Sí? Este sensor hace un diálogo entre un fenómeno físico como el calor, como la luz, como la energía, como el frío, y lo convierte en electricidad para que usted pueda controlarlo. Ese es el puente que hay entre lo físico y lo eléctrico. Es el diálogo que hay entre algo, un fenómeno físico como la velocidad, como el viento, como el aire, como el calor, como la luz, se convierta en algo, en una característica eléctrica, como la resistencia, como el voltaje, como en este caso es la resistencia. Esta fotoresistencia varía su resistencia de acuerdo a los fotones que le inciden. Los fotones son partículas que hacen parte de la luz y son partículas electromagnéticas que cuando inciden en la fotoresistencia varía su resistencia, toma un valor en la resistencia dependiendo de los fotones que le inciden en ella. Tengo aquí este portapilas con dos pilas de 1,5 voltios conectadas en serie, por tanto nos proporciona 3 voltios. El cable rojo el positivo, el negro el negativo. N de negro, negativo. Vale, le he conectado estas pinzas de cocodrilo para que sea más fácil hacer el circuito. Vamos a conectar aquí estas negras. En primer lugar voy a conectar esta resistencia de 120 ohmios para limitar la cantidad de corriente que circulará por el circuito, tanto para proteger la fotoresistencia como para proteger el LED, este diodo emisor de luz que voy a utilizar. Con más pinzas continúo el circuito. Conecto aquí la fotoresistencia. Otro trozo de cable con un par de pinzas. Esto se conoce comúnmente como latiguillo. Y aquí en el extremo voy a conectar este diodo emisor de luz, este LED verde. La pata larga irá al polo positivo, viene por aquí. Muchachos, ¿me están escuchando y están viendo el video, muchachos? Qué pena, no había preguntado. Sí, profe. Sí, profe. Listo, muy bien. Y la pata corta al negativo. Aquí lo tenemos. Voy a bajar un poco la luz ambiente para verlo mejor. Aquí está el LED y aquí está la fotoresistencia, la LDR. Voy a iluminarla con esta pequeña lámpara. El LDR, pues, es una resistencia que depende de la luz. Cuando hay más luz, hay menos resistencia. Y si hay menos resistencia, hay más flujo de corriente. Y si hay más flujo de corriente, el LED prende más. Cuando no hay luz, la resistencia aumenta en la fotoresistencia y no hace iluminar el bombillo. Y observad cómo cuando recibe luz circula más corriente por el circuito y el LED se ilumina con más intensidad. Fijaros ahora que va a parpadear la linterna, lo que hace el LED. Tapo para que no interfiera la luz en la visión del LED.
También podemos probar a iluminar con una luz ultravioleta. Observad que también es sensible a la luz ultravioleta. Y ahora a continuación voy a quitar el LED. Bueno, ahí se puede observar cómo limita la corriente de acuerdo a la luz. Eso es un ejemplo muy práctico para entender cómo funciona la fotorresistencia. La fotorresistencia es un sensor, repito, es un sensor. ¿Qué hace el sensor? Coge un fenómeno físico real y lo convierte en un fenómeno eléctrico. En este caso, está percibiendo la luz y la convierte en resistencia. Es como un patrón. Él dice, bueno, tanta luz, tanta resistencia. Menos luz, más resistencia. Más luz, menos resistencia. ¿Sí? Por eso cuando se le incide la luz de la linterna al sensor, la resistencia disminuye y por consiguiente la iluminación del LED aumenta. Ahora vamos a mirar más adelante, vamos a integrar todos estos elementos que estamos viendo y vamos a hacer algo. Vamos a hacer un elemento electrónico importante para que podamos empezar a integrar todos los elementos que hemos visto hasta ahora y hacer un producto. Y a cambio voy a conectar este miliamperímetro que mide la intensidad de la corriente que circula por el circuito. Observad. Miliamperímetro mide miliamperios, milésimas de amperios, ¿no? Ustedes ya deben tener eso, milésimas de amperios. Entonces, bueno, están colocando la fotorresistencia y la hacen pasar, le ponen un amperímetro en serie, que ya saben que cómo se instala, y van a detectar ustedes qué corriente fluye a través del miliamperímetro de acuerdo a la incidencia del sol, de la luz, perdón. Como está marcando una pequeña cantidad, si tapo con el dedo, la aguja baja un poquito. Si ven que cuando incide la corriente, inciden los fotones, pues eso se llama fotorresistencia, porque cuando están los fotones, o sea, la luz, las partículas de iluminación inciden sobre la fotorresistencia, cambia la resistencia, disminuye la resistencia y aumenta la corriente y aumenta los miliamperios. La voy alejando, baja. Al acercarla, aumenta la corriente, puesto que baja la resistencia de nuestra LDR y permite circular más corriente al circuito. Vamos a poner el parpadeo. Voy a colocar un instrumento más sensible que se llama microamperímetro. Ya son millonésimas de amperios. El que instaló son milésimas de amperios, miliamperios. Y estos son millonésimas de amperios. O sea, una millonésima parte de un amperio. Por supuesto, con la cantidad de luz ambiente que hay ahora aquí, marca a tope de la escala. Lo que voy a hacer es, con este tubito de plástico negro, se lo voy a colocar como si fuera un capuchón para que solo entre la luz que yo quiera del mando a distancia infrarrojo. Ahora lo tenemos muy abajo ya la aguja. Voy a acercar el mando a distancia. Tiene ahí el LED. Es un LED infrarrojo. Vamos a colocar el LED en el extremo del tubito negro. Y observad cómo sube un poquito la aguja. Es decir... Bueno, con el infrarrojo también sucede lo mismo, ¿no? La fotorresistencia detecta el infrarrojo también. También detecta la radiación infrarroja. Y ahora tenemos un sensor de luz ambiental. Voy a empezar a encender luces. En la medida que enciende las luces... Y ahora vamos a ver hasta dónde llega si lo saco a la calle al sol.
También puedo conectar la fotorresistencia a este multímetro digital, que lo que nos mide es diversos. Bueno, aquí vamos a detectar cómo se comporta realmente. De hecho, así es la única forma que detectamos qué parámetros, o sea, qué rangos varía esa resistencia, esa fotorresistencia de acuerdo a la incidencia del sol. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a medir la resistencia. Simplemente pongo el multímetro en resistencia y empiezo a manipular la incidencia de los fotones sobre el sensor. Diversas magnitudes eléctricas, como el voltaje, la intensidad o la resistencia eléctrica. Aquí estamos en una escala de 20K, que quiere decir un máximo de 20.000 ohmios. Voy a conectarlo y nos mide la resistencia. Fijaros que si tapo la LDR, Aumenta hasta 13. la hasta resistencia 14. aumenta mucho. Ahora está marcando unos 14.000 ohmios. Si la Y quito, si la ilumino, 500. va a Y si bajar. la ilumino más, pues más todavía. Casi Espero que os haya gustado y como siempre, nos vemos los lunes. Bueno, muchachos, ¿entendieron esta parte? Está claro, ¿cierto que sí? Sí, sí, señor. Señor, profe, yo tengo una pregunta. Buenas noches para todos. ¿Estas LDRs genéricas, o sea, tienen un mismo valor para todas las que uno encuentra en el mercado o hay valores específicos? Bueno, yo conozco esas, bueno, hay unas que son de diámetros muy pequeños, otros en diámetros más grandes. Realmente las características de esa fotorresistencia son difíciles de conseguir muchas veces. A mí, yo me he hecho esa pregunta también. No hay como un manual de características específico. Vea, mire, es que esta fotorresistencia varía así, así. De pronto, como es una fotorresistencia que es muy comercial y se enfoca pues a procesos industriales, de pronto a nivel comercial o residencial, de pronto no hay mucha información de esas características. Pero la mejor forma de que yo pueda ver las características de esa fotorresistencia es la última parte del video que él hizo. Es llegar y decir, bueno, la luz, estamos a las 12 y exhibo, y bueno, me da tanto. A las 6 de la tarde me está dando esa resistencia. Es como una especie de ensayo, de diagnóstico y de caracterización de esa fotorresistencia. Pero no está muy normalizada. Ese sensor no está muy normalizado. De pronto algunos que vamos a ver más adelante sí están normalizados. Le van a decir, vean, si usted tiene este flujo, si tiene este frío o si tiene esta temperatura, como la termocupla, nos va a dar este voltaje o esta corriente o esta resistencia. Pero esa fotorresistencia no tiene muchas especificaciones. Más bien es caracterizarla a través de ese ensayo como hace el caballero que exhibe esa fotorresistencia ante la luz, y usted puede hacer por la mañana a las 6 de la mañana esto, a las 12 otra prueba, a las 3, a las 4, a las 5, y de pronto puede hacer una curva. No sé si más o menos me entendió. Profe, además que pues analizando un poquito, disculpe, tengo una resistencia que Carlos, me no se llegó. escucha, porque no se arrima un poquito más el micrófono, que no le escucha muy bien. Carlos. Profe, Muy bien, ahora sí pega duro. ya. Como anotar lo del compañero también, que parece que estos como que vienen, o sea, al menos lo que están mostrando en el video parece que solamente vienen hasta cierto rango. Y digamos, en este momento estoy probando una fotorresistencia que me llegó en un paquete hace unos días y digamos la del video decía que cuando lo tapaba llegaba máximo como un valor de 140.000 kiloohmios, fue que decía ahí en el video, ¿cierto? No, 15.000 kiloohmios. 15.000, ok. Pero entonces,
La que yo estoy probando también está así más o menos como por también el mismo valor, 15.000, 17.000 ohmios. Entonces creo que vienen como, casi todas vienen de como con el mismo valor de resistencia, tanto cuando se le aplica la luz como cuando se pone en lo oscuro. Ok, muchas gracias. Sí, no, pero tiene el valor. ¿Usted hizo el ensayo o lo sacó de un manual de características, un datasheet? No, profe, de hecho estoy haciendo acá el ensayo con el multímetro y la fotorresistencia. La tengo acá en la mano y me dice que me está marcando también 15.5 o Ok, 15.5 kiloohmios. ok, muy bien, muy Con bien. luz ambiental. Y cuando lo tapo, cuando tapo completamente la resistencia, a ver, se me mueve un poquito acá, me dice que me está marcando 170,7 kiloohmios. Ok, 170, sí. Ok, sí, Sí, 170,5 kiloohmios. eso. Usted, más adelante, cuando realicemos el diseño, esos daticos son muy importantes. Esos daticos son muy importantes, porque usted así puede eh, calibrar el producto. O sea, lo que va a hacer, digamos que una fotocelda, que hacia allá voy, a la fotocelda, que diga que de pronto a las 6 de la mañana se apague y a las 6 de la tarde se prendan las lámparas. Entonces, hacia allá vamos, muchachos. ¿Sí? Más o menos eso es importante. Ahora, eh, existen los potenciómetros para acabar de calibrar la cosa. ¿Sí? Usted con un potenciómetro calibra que se le apague a las 6. O bueno, cuando es verano, ¿no? Porque cuando es invierno, a las 6 de pronto es oscuro todavía. Y entonces modifica mucho. Pero pues eh, eh, con un potenciómetro, que es una resistencia variable, usted puede calibrar para que de pronto se aproxime más a la necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Que cuando esté oscuro se encienda. O cuando ya suficiente luz se apague. Las lámparas, las lámparas de la calle, o las de una fábrica, o las de una bodega. Bueno, las de un corredor, eso se aplica para muchas cosas. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, vamos a seguir y vamos a ver el segundo elemento, muy importante. Ya lo habíamos tocado la clase pasada, pero aquí vamos a tocarlo más profundamente. Profundamente no, más detallado. Eso es un relevador que llaman, un relé. Nosotros ya lo habíamos hablado la clase pasada. Profe, disculpe, no se está viendo la pantalla, si la está compartiendo.
Profe, Sí, señor, cuénteme. ¿está proyectando algo, profe? Porque no se escucha ni se Sí. ve nada. No se escucha ni se ¿Por ve qué no nada. me avisan? Sí, señor. No. Venga, espera un momentico, sí, espera un momentico. Me tiene que avisar, porque de pronto cometo yo un error, estos procedimientos y ahí quedó. No estaba proyectando nada. Lo más seguro que no. Lo más seguro que no, muchachos. Voy a empezar a proyectar. Se me olvida siempre preguntar que si está bien. Bueno, voy a empezar a compartir. Ya quedó compartido. Ahora sí, profe. ¿Cómo? Ahora sí ya se ve. Qué pena con ustedes, sí, señor. Voy a repetir otra vez el video. Es un dispositivo eléctrico que está diseñado para interpretar señales de entrada de tal manera de generar o eliminar abruptamente el contacto entre dos conductores en un circuito eléctrico. Es decir, es un interruptor operado eléctricamente, que además posee una gran ventaja, pues permite separar eléctricamente el circuito controlador del circuito que está siendo controlado. Debido a estas características de un nivel tan básico, los relés son utilizados en una amplia gama de aplicaciones, incluyendo motores, compresores, calefactores y PLCs o controladores lógicos programables, siendo estos últimos utilizados en la mayoría de los procesos industriales. De hecho, cada vez que alguno de sus electrodomésticos hace este sonido, es altamente probable que sea un relé el que está siendo activado. Debido a esto, en este capítulo hablaremos sobre su relevancia, cómo funcionan y cuáles son sus limitaciones. Pero antes quiero agradecer a PCBWay por auspiciar este capítulo. PCBWay ofrece una amplia gama de servicios, incluyendo PCBs simples o avanzadas con múltiples capas, rígidas o flexibles, servicios de montaje de componentes e incluso servicios de prototipado con impresión 3D o mecanizado CNC, con lo cual podrán realizar todas las partes de sus proyectos en un solo lugar. Así que aprovechen y pasen por su página web. Primero, debemos entender por qué es importante separar eléctricamente el circuito controlador del que está siendo controlado. Supongamos que tenemos un circuito alimentado por una batería, en el cual un sensor activa un LED cada vez que detecta un objeto. Esto puede ser útil hasta cierto punto, pero es altamente probable que queramos realizar alguna otra acción al detectar un objeto. Por ejemplo, podríamos utilizar este mismo circuito para activar una correa transportadora en vez de solo encender un LED. En este caso, uno podría pensar que solo Bueno, la banda transportadora se han ido a supermercados. Que hay una bandita cuando se va a pagar y que cuando la bandita llega a un punto se para el motor. O sea, usted pone el mercado ahí y lo arrastra hacia la cajera. Cuando está acercándose, se apaga el motor. ¿Sí lo han visto? Sí, señor. Sí, profe. Eso, entonces, miren, eso es un circuito. Ese circuito tiene que ver con un sensor. Ellos ponen un LED, un infrarrojo al otro lado pegando la fotorresistencia. Pero cuando esa luz es interrumpida por un elemento del mercado, para el motor inmediatamente. Cuando la cajera levanta, él arranca nuevamente hasta que es interrumpido por una botella, por una leche, por una bolsa de arroz, pues por otro elemento del mercado, y así sucesivamente. cuestión de cambiar los cables que antes alimentaban al LED y conectarlos a un motor. Sin embargo, si hiciéramos esto, no ocurriría nada. Eso, mire, si yo cojo con circuitos electrónicos y voy a prender este motor, no me va a prender. No va a ser capaz, yo necesito potencia ahí. El circuito sería capaz de detectar el objeto y enviaría una corriente eléctrica al motor, pero esta sería tan pequeña que no tendría la potencia necesaria para moverlo. Alternativamente, podríamos pensar en alimentar todo el circuito con una corriente y voltajes más altos, capaces de hacer funcionar el motor, pero eso nos generaría otros problemas. Los componentes del circuito de control se quemarían instantáneamente, pues solo son capaces de soportar voltajes muy bajos. O sea, ¿qué hace el relé? El relé lo que hace es unir control con potencia. Control es el elemento electrónico que trabaja con 5 voltios, o con 12, o con 6, o con...
¿sí? Con potencia. Potencia ya es el motor, que es 120 voltios, en este caso de la banda transportadora de supermercado. También puede ser un motor trifásico grande de 20 caballos. O también puede ser un motor de monofásico de 3/4 de caballo monofásico a 220. Además, aun si la soportaran, el circuito de control que funcionaba con corriente continua proporcionada por la batería lo estaríamos alimentando con corriente alterna y tampoco funcionaría correctamente a menos que integráramos otros componentes. Por suerte, el relé permite solucionar todos estos problemas fácilmente. La señal que antes encendía el LED ahora se encargará de activar o desactivar el relé. Listo, vea, aquí está la potencia, aquí está la señal de potencia. Este es un switch que cuando se unen estos dos, si ven el ratón, es potencia. ¿Sí? Cierra el circuito de 220 o de 120 voltios. Y aquí la bobina es los 12 voltios, o los 5, o los 24. Entonces, digamos que sean 12 voltios. Este relé es controlado a través de esa tarjeta electrónica que la vamos a diseñar nosotros, para que cuando el sensor es interrumpido, el relé queda accionado y apague el motor o lo prende. Cuando el sensor no tiene obstáculos, no tiene ni arroz, ni leche, ni nada, pues el motor encienda. Es decir, abrir o cerrar el paso de la electricidad por el circuito que alimenta el motor, todo sin que ambos circuitos entren en contacto. Existen varios tipos de relés, pero para entender cómo funcionan, nos centraremos en uno de los más utilizados, los electromagnéticos o electromecánicos. Estos se componen principalmente de 3 elementos: un electroimán, un armazón móvil y una serie de contactos. Si nos enfocamos en el electroimán, este estará conectado al circuito controlador, y tal como lo indica su nombre, cuando pase una corriente eléctrica por él, se formará un campo magnético, comportándose de manera similar a un imán permanente. Más específicamente, esto ocurre debido a la ley de Ampère, la cual nos dice que cuando existe una corriente eléctrica en un conductor, esta genera un campo magnético de forma circular alrededor de él. De esta forma, al enrollar el cable en forma de una espiral o bobina, los campos magnéticos generados por cada vuelta se suman, generando un campo magnético con una mayor fuerza. Ese campo magnético es el que hace desplazar esa parte móvil. Cuando se baja la parte móvil, le pegan a estos contactos. Así es que funciona el relé, básicamente. Es un relé magnético, electromagnético. Cuando yo aplico un voltaje en esta bobina, que es un voltaje DC generalmente, se me acciona a través de un campo, me atrae esta parte metálica, es un imán, un electroimán, y esta patica hace pegarle a esta parte metálica y la cierra, ¿sí? Resultado que es potenciado aún más por un núcleo de hierro, el cual es capaz de guiar el campo magnético por su interior. Por otro lado, el armazón móvil es básicamente una palanca construida de un material aislante, que incluye además algún material como el hierro en uno de sus extremos. Este, al ser un material ferromagnético, es atraído por los campos magnéticos cercanos independiente de su polaridad. Debido a esto, cuando el electroimán es activado o desactivado, el armazón móvil cambia entre dos posibles estados. Finalmente, los contactos estarán conectados al segundo circuito y además, en este caso particular, se encontrarán separados el uno del otro, impidiendo el paso de la corriente. Ahora, entendiendo todos los componentes, podemos ver el relé en funcionamiento. Cuando una corriente eléctrica llega al electroimán, este comenzará a generar un campo magnético. Esa corriente es DC, es baja, 12 voltios, 5 voltios. Hay relés de 12 voltios, de 5 voltios, de 24, de 48. Ahí sí ya depende de sus necesidades, depende cómo usted hizo el diseño en la tarjeta electrónica. Pero este relé recibe un voltaje de 12 voltios, ¿sí? Y hace un campo magnético. Y aquí, sí, cuénteme. Ese campo magnético se puede determinar como un campo
positivo o un negativo. Supongo que sería negativo y el imán es positivo, ¿sí? Vean, el voltaje es DC, es un campo estático de un solo sentido, porque no es alterno. El campo magnético es DC y es un flujo el que da en un solo sentido. Cuando yo le aplico el voltaje, me genera un campo magnético en un solo sentido, que me hace atraer este movimiento, esta parte de arriba, esta parte metálica me la atrae, como cuando usted arrima un imán a una parte metálica, ¿qué hace? La atrae, ¿sí? Como es DC, entonces siempre es un solo sentido. No sé si le respondí. Sí, sí, profe, pues yo entiendo que es un campo magnético, pero entonces el campo magnético es negativo y el imán supongo No, que como no, el campo como magnético, entre el campo magnético, al haber un campo magnético, a ver, bueno, usted me dice que si tiene el polo positivo y el polo negativo. sigamos entre negativos se repelen y entre negativo y positivo se atraen, ¿cierto? Eso, pero a ver, sí, está muy bien, cuando son dos imanes. Sí, entonces si el Pero campo es que arriba, pero este no es un imán, esto es un elemento metálico. ¿eso no es imán? No, el de arriba no es un imán, Ah, es un ya, pedazo ya, metálico, es un ya, pedazo sí, metálico. señor. Sí, 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 tiene razón. Sí, no. Vale, profe. Yo hago un imán y me genera un campo magnético, pero esto es un pedazo metálico y esto es aislado. La parte donde está el metal, de ahí para abajo digamos que es un plástico. Es una parte metálica aislada, ¿cierto? Entonces, cuando yo pongo el imán, me genera una fuerza que me atrae el conductor. Ok, profe. Listo. A su vez, la pieza de hierro en el armazón móvil será atraída por dicho campo magnético, haciendo que éste cambie de posición y empuje con su otro extremo a uno de los contactos hasta que los dos se unan, con lo cual se cerraría el circuito. Cuando se unen estos dos, aquí ya hay potencia. Esto, de aquí para allá es electrónica, control, y de aquí para acá es potencia. De aquí para allá hay 12 voltios, y de acá para allá hay 120, 220, 480. ¿Sí? Eso depende, pues, si yo voy a prender una lámpara de 220, pues hay 220. Si yo voy a prender una lámpara de 120, pues hay 120 voltios. Y el motor comenzaría a funcionar. El principio de su funcionamiento es bastante simple. Ahí está prendiendo el motor, ahí está moviendo ese bafle que está al fondo. Por algún motivo, algún proceso que usted diseñó, que cuando hay energía en la bobina, se cierran los contactos y se mueve el motor, la banda transportadora. Simple e intuitivo, pero aún así existen decenas de variantes de estos componentes. Así que ahora veremos algunas de las más importantes. La primera está relacionada a su funcionamiento como interruptor. Si bien en el ejemplo mencionamos que esta podía cerrar un circuito al aplicar una corriente, esta no es la única opción. En términos técnicos, al primer ejemplo se le conoce como un interruptor normalmente abierto, pero también podríamos tener una variante normalmente cerrada. Es decir, que cuando no pasa corriente por el electroimán, sí pasa corriente por el segundo circuito, y cuando el electroimán es activado, este separa los contactos e impide el paso de la corriente. Esta diferencia puede parecer un detalle menor, pero para ciertos casos su elección tiene una gran... Muy bueno. Entonces aquí hay dos relés. Uno con un contacto normalmente abierto y otro con un contacto normalmente cerrado. En algún momento usted la va a utilizar en su diseño. No, necesito un relé con un contacto abierto y otro cerrado. ¿Sí? Eso depende de su diseño. Ahí es donde va a empezar usted. Pero, ¿cuál es lo importante? Que usted entienda exactamente cómo funciona, que es un relé con un
contacto normalmente abierto, que es un relé con un contacto normalmente cerrado. Gran relevancia. Supongamos que queremos utilizar un relé normalmente cerrado en nuestra correa transportadora. Podríamos cambiar la programación del circuito controlador para que éste envíe una corriente eléctrica cuando la correa deba detenerse. Sin embargo, si por alguna razón se acaba la batería del circuito controlador, uno de sus componentes falla o simplemente queremos realizar algún cambio en él y por lo tanto este es incapaz de enviar corriente al electroimán, entonces el motor funcionaría sin parar hasta que resolvamos el problema. Además de esto, en otros contextos, la selección entre un relé normalmente abierto o normalmente cerrado puede tener implicancias energéticas. Por ejemplo, si queremos controlar una lámpara que deseamos mantener encendida por 20 horas y apagada durante 4, entonces sería mejor utilizar un relé normalmente cerrado, pues solo necesitaríamos mantener el relé energizado durante 4 horas, a diferencia del normalmente abierto que debería estar energizado por 20 horas. Estos dos tipos de relés se conocen como de un polo y un tiro, donde la cantidad de polos hace referencia al número de diferentes circuitos o caminos que un solo interruptor puede controlar, y la cantidad de tiros hace referencia a cuántos diferentes contactos o conexiones de salida pueden ser conectados al interruptor. Para que no se confundan, ahora lo veremos con algunos ejemplos. Si convertimos nuestro relé de un tiro en uno de doble tiro, ahora tendremos 3 conectores en el lado del circuito siendo controlado. Al analizar su funcionamiento, nos daremos cuenta de que básicamente es una fusión de los dos ejemplos anteriores. Cada vez que el electroimán cambie de estado y mueva el armazón móvil, lo... Listo, esto es un relé con un contacto normalmente cerrado y otro abierto. Cuando yo energizo la bobina, el cerrado se abre y el abierto se cierra. Es un contacto con 2 contactos. Es un relé con 2 contactos, uno abierto y uno cerrado. Y un punto común, digamos que ese es el punto común. Entre este y este está cerrado y entre este y este está abierto. Lo único que hará es abrir el circuito que estaba cerrado y cerrar el circuito que estaba abierto. En otras palabras, en un mismo relé tendremos un conector que se comporta como normalmente abierto y otro que se comporta como normalmente cerrado, siendo más versátil para distintas aplicaciones. Por otro lado, si pasamos de un relé de un polo a doble polo, sería equivalente a tener 2 relés iguales siendo activados simultáneamente por la misma señal de entrada en el electroimán. Bueno, ya tenemos más contactos. Ya tenemos 1, 2, 3, 4. 4 contactos. 2 abiertos y 2 cerrados. 2 normalmente abiertos y 2 normalmente cerrados. ¿Para qué? Usted en el diseño usted lo puede editar. Eso depende del diseño. Más adelante, de pronto usted se va a dar cuenta de que de acuerdo a su diseño o de acuerdo a lo que está haciendo, usted se acuerda que puede haber relés con 2 contactos abiertos y normalmente abiertos y 2 contactos normalmente cerrados. Obteniendo como resultado algo como esto. En este caso sería un relé de doble polo y doble tiro. Aquí quizás las posibles aplicaciones no son tan evidentes, pero un ejemplo sería permitir cambiar la dirección de rotación del motor. Supongamos que esta vez el motor funciona con corriente continua y por lo tanto la dirección de rotación depende directamente de la polaridad de los cables a los que está conectado. En este caso podemos conectar... En un motor DC, si usted le cambia el positivo que le entra al motor, se lo cambia al negativo y el negativo al positivo, pues gira velocidad, cambia el giro. Entonces, con el último relé que estamos viendo, usted lo puede utilizar así para cambiar el giro del motor por X o Y aplicación. Cada uno de los terminales del motor a 2 de los terminales del relé, uno en el conector normalmente cerrado del primer polo y el otro. Bueno, aquí se muestra el circuito. Aquí se están mostrando los circuitos, muchachos, veanlo acá. Eso es inversión de giro. Un motor, en un motor DC yo invierto el giro así. Cuando está apagado, da un giro. Y cuando está encendido, da el otro. En el normalmente abierto del otro polo. De esta forma, cada vez que el relé cambie de estado, invertirá la polaridad de la corriente que pasa por el motor y a su vez invertirá la dirección de rotación. Claramente, en este caso no tendríamos la opción de detener el motor si es que quisiéramos, pero lo podemos resolver fácilmente utilizando un segundo relé de un tiro y un polo
como lo habíamos hecho inicialmente. Tal como pudimos ver, un relé es un componente simple pero a su vez bastante versátil, que dependiendo de su estructura interna y las conexiones que hagamos, nos permite controlar máquinas eléctricas de diferentes maneras. Ahora, retrocediendo un poco, si nos enfocamos en sus limitaciones, si bien los relés pueden separar circuitos de diferentes voltajes y amperajes, estos no necesariamente resistirán todas las configuraciones posibles. Si el voltaje con el cual se trabaja es demasiado alto, este podría llegar a ionizar el aire y conectar eléctricamente componentes que físicamente no se están tocando. Más específicamente, cuando los contactos se encuentran demasiado cerca, esto puede generar... Bueno, todos los relés tienen límites. Yo no me puedo controlar un motor de 480 voltios para un relé que soporta entre los contactos 240 voltios. ¿Sí? Todo depende de... Mire este fenómeno. Mire que se ioniza el aire cuando el voltaje es muy alto entre estos dos puntos. Así yo... el relé tiene varios limitantes, tiene varias características. El voltaje de la bobina, que 12. La capacidad de corriente de los contactos, que 10 amperios. Y la capacidad de voltaje que controla los contactos. De pronto hay relés que nada más soportan hasta 220, 40 voltios. O sea que si yo cojo un relé que entre los contactos es capaz de controlar una carga de 240 voltios, yo no le puedo colocar una carga de 480. Porque me sucede se ioniza el aire. Generar un arco eléctrico, el cual provoca un aumento considerable de la temperatura en ese lugar, resultando en un peligro para el circuito y el exterior. Además, dado que el funcionamiento de un relé electromagnético depende del movimiento de algunas piezas con propiedades elásticas, el contacto no es perfecto de manera instantánea. Al analizar lo que ocurre en cámara lenta, nos daremos cuenta de que al cambiar el estado del relé, los conectores se conectarán y desconectarán. Pues, mire ese rebote que hay. Taque, taque, taque. Eso sirve para ciertos procesos. Yo apagar y prender un motor no hay problema. Pero cuando se necesita una velocidad y que no haya rebote, ¿qué va a pasar? Yo tengo que utilizar otro relé de estado sólido que inclusive algún compañero nos los puso en la clase pasada. Todo va a depender de mi función. Si yo voy a prender y encender una lámpara, que eso se hace cada 12 horas, pues yo no tengo problema con ese rebote. Pero hay procesos que de pronto necesito señales muy rápidas. El relé electromagnético no me va a servir. No me va a servir. Ya me va a servir el relé de estado sólido, que es más rápido. Varias veces antes de llegar a una posición estable, generando lo que se conoce como efecto rebote. Si bien en el caso de controlar un motor esto no es un mayor problema, puede que para otros componentes esto sí afecte su funcionamiento, como por ejemplo circuitos digitales que trabajan a frecuencias superiores a la del efecto rebote. Para ambos casos, dado que el problema se relaciona directamente a los contactos del relé, los cuales deben moverse físicamente para abrir o cerrar el circuito, la solución más fácil sería utilizar relés de estado sólido, los cuales no poseen partes móviles y por lo tanto no sufren de arcos eléctricos o del efecto rebote. Sin embargo, si queremos seguir utilizando relés electromagnéticos, también tendremos algunas alternativas. Por ejemplo, integrar lo que se conoce como un circuito RC, el cual, como lo indica su nombre, posee un capacitor. Tal como lo vimos en un capítulo anterior, este es un componente que al ser conectado a una fuente de corriente se carga eléctricamente y luego al ser desconectado puede liberar esas mismas cargas de manera controlada. Debido a esta cualidad, puede ser utilizado de dos maneras. Primero, para desviar la corriente y hacer que ésta comience a cargar el capacitor en vez de formar un arco eléctrico. Y segundo, para estabilizar la corriente proveniente del relé. Además, para el caso particular del efecto rebote, se puede utilizar también un SR latch, un circuito que, como vimos en un capítulo anterior, es capaz de cambiar entre dos estados. Bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema, muchachos. ¿Si han entendido? ¿Si entendieron esos dos elementos?
Pues el Sí, video profe. me parece chévere el video, profe. Bien explicado, sí, señor. Sí, el video es bien explicado. La idea es que indaguemos con esos dos elementos. El relé pues tiene muchas cosas también que estudiarse. El relé, vuelvo y le repito, tiene los limitantes. Generalmente el relé tiene las características técnicas y en el script, en la misma coca. En la misma coca, en la carcasa que tiene, él especifica qué voltaje tiene la bobina, qué capacidad de corriente puede soportar los contactos de potencia, digamos, control y potencia. ¿Sí? ¿Qué capacidad de tensión puedo interrumpir? O sea, ¿qué cargas, qué voltaje tiene que tener la carga máxima? Por ejemplo, en este caso el motor, ¿qué voltaje tiene la bobina? ¿Qué velocidad de switcheo también? A veces, muchas veces lo tienen también. Pero pues el relé electromagnético no se va a utilizar para switcheos rápidos. Que es que va a switchar a 1000 Hz, kilohertz, a 1000 Hz. No, no se puede. Si usted necesita que apague y prenda 1000 veces por segundo, no va a servir. Ya tocaría trabajar eso en un relé de estado sólido. Ahora, si usted lo va a utilizar para, por ejemplo, para la iluminación, repito, que se va a apagar y se va a prender en 12 horas, o que para prender y apagar un motor, o que para que un motor se apague, o para que abra una puerta y luego se cierra, ese relé es el ideal. Es el relé es el ideal. Bueno, en cuanto a la fotorresistencia, está muy clara también, muy sencilla. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros la próxima clase? Vamos a hacer un diseño de algo. Un diseño de algo. Utilizando el concepto del transistor, el concepto del relé y el concepto de la fotorresistencia. ¿Sí? Vamos a trabajar esas dos. ¿Vale? Espera un momentico, compañeros. Bueno, entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar a hacer un producto tangible con los cálculos. No olviden los cálculos del transistor, que es básico, que es elemental. Son muy sencillos, ya los vimos, están en el video. Vamos a aplicarlos. Entonces, de pronto con los datos que nos arroja, por ejemplo, una fotorresistencia, que esa fotorresistencia una fotorresistencia vale 1000 pesos. Y un relé vale 3000 o 4000 pesos, 5000 pesos máximo. Pero con esa poquita inversión podemos hacer un producto. Algo tangible, muy sencillo. Un sensor. Podemos hacer un sensor de supermercado. Podemos hacer una fotocelda que se apague o se prende la lámpara se prende a las 6 de la tarde aproximadamente. Tampoco es como, vuelvo y le digo, si a las 6 de la tarde de la mañana está oscuro, no prende. Pero si a las 7 de la mañana ya prendió, ya se apaga. Y lo mismo pasa cuando cae la noche. Cuando son las 6 de la tarde en verano, pues de pronto no va a apagar sino a las 6:30 o casi a las 7. ¿Sí? Eso es un producto que podemos hacer. Entonces, yo los invito, ustedes que son diseñadores, que van a ser diseñadores de elementos eléctricos, que hagan un producto para la próxima clase, investiguen y calculemos y realicemos un producto
con esos tres elementos. Obviamente que ya debe estar incorporada la resistencia, que haber una resistencia también. Con esos tres elementos, muchachos. Vamos a hacer, digamos que una fotocelda, vamos a calcularla con los datos que vimos en el video. Esa fotorresistencia, haga de cuenta que usted la compró y ya la midió. El tipo ya no la midió, ya nos dio los resultados cuando con luz y sin luz. Y vamos a calcular, por ejemplo, una fotocelda. Vamos a hacer una fotocelda. No sé si tengan alguna otra duda, muchachos. Profe, una pregunta. Usted nos mandaría entonces los artículos para comprar, ¿cierto? Ustedes los van a calcular. Atropéllese. Ya ustedes tienen, con lo que hemos hecho hasta ahora, ustedes tienen ya las herramientas para calcular. Si tienen dudas, busquen videos. Tienen que empezar a indagar. Ahora, dentro de 8 días, ¿qué vamos a mirar? Vamos a mirar qué dificultades tuvieron, pero que las tengan. Vamos a utilizar el transistor 2N2222. Podría ser. Un transistor normal, 2N2222. Y vamos a mirar qué limitantes tiene, qué limitantes hay. Y vamos a mirar qué pasa, qué relé va a utilizar, de cuántos amperios, de la bobina de cuántos voltios, qué motor va a utilizar. Vamos a utilizar motores monofásicos de 120 voltios, no más. Un motor o una lámpara de 120 voltios. Iluminación, LED, de LED, tipo LED. Ustedes van a mirar, vea, yo voy a utilizar esta lámpara. ¿Qué características tiene esa lámpara? En cuanto a voltaje, en cuanto a corriente y en cuanto a potencia. ¿Será que si yo utilizo esta lámpara puedo utilizar este relé? Y si yo utilizo esta lámpara y si utilizo este relé, puedo utilizar este transistor. ¿Y qué resistencia tengo que ponerle en la base? Yo quiero que ustedes indaguen. Bueno, vamos a ser más concretos. Vamos a hacer una fotocelda. Esa es de la calle. Que cuando se oscurezca el día, prenda. Y cuando llegue la luz a las 6 o 7 de la mañana, se apague. Se llama una fotocelda. Un control de iluminación. Les dejo esa tareita. Van a indagar. Necesito el circuito. Y de pronto lo montamos. Miramos para la próxima qué inconvenientes tuvieron. O alguien que si de pronto fue más atrevido y ya compró los repuestos y la hizo, muéstremela. Pero ya están los argumentos, ya están toda la parte teórica ya expuesta. Y la idea es que ustedes empiecen a trabajar. ¿Sí? Y se atropellen con todos esos, son 3 elementos nada más. O 4, digamos que son 4 elementos. El transistor, el relé, el sensor fotoresistivo y resistencia. Con eso usted hace ese circuito. La fotoresistencia. Puede que no muy segura, pero ya después le ponemos seguridad, le ponemos contra ruido, contra switcheo, y en fin. Vale. Les dejo ese chicharroncito, pues, para los que les gusta la electrónica. Empiecen a gomosear. ¿Alguna pregunta? Repito. Sí, profe. Sí, cuénteme, Carlos. Como tal, ¿buscamos nosotros el transistor o vamos a utilizar el 2222 como tal? Es que Sí, yo tengo unos 22N2222. Ahora, si usted es más profundo, de pronto, vea, profe, yo utilicé este transistor.
bacano. Pero el 2N2222 es un transistor NPN. Ustedes ya hicieron ese informe, ya entiende cómo funciona. Ya se calificó esa actividad. Yo no sé si ya se han dado cuenta, pero ya toda esa actividad se calificó. A mí me falta calificar la actividad de la simulación, pero esa actividad ya se calificó. Entonces, para finiquitar pues este proceso del transistor, vamos a hacer esa fotocelda, ese control de iluminación que hay en el alumbrado público. Ahora, yo recomiendo que utilicemos el 2N2222 porque vamos a utilizar un bombillo de 60 o un bombillo LED, un bombillo LED que consume 15 vatios. Digo, profe, yo utilicé un control de iluminación de mi casa. Ah, bueno. Y utilicé un bombillo de 15 vatios. Ah, bueno. Y entonces utilicé esto. No, yo utilicé una lámpara de 100 vatios. Ya mira, ya usted va a mirar. Eso es lo que vamos a mirar para la próxima clase. Los que quieran montarla, pues la montan. O después la montamos. Pero yo lo que necesito, o los invito a que hagamos ese ejercicio. No es calificable como el otro tampoco, pero yo creo que en el otro mucha gente se atropelló y mucha gente la hizo. Pero en eso hay que meterse, hay que frentear y hay que quemar elementos y volverlos a apagar y quemar resistencia y quemar transistores. En eso hay que hacer eso. Si no se atreven, y más que eso es virtual, entonces la idea es que, mire, profe, lo que yo hice, vea lo calculado, lo voy a montar, listo, móntelo. Empieza a tener problemas, inconvenientes, trasnochadas. No me dio, se volvió a quemar ese berraco transistor. ¿Qué me pasó? Así aprendemos. Ya saben identificar las patas de un transistor, ya saben las características de un transistor que deben de tener. Ahí está el video, se lo acabé de compartir otra vez. Listo, muchachos. ¿Qué otra pregunta hay? ¿Hay alguna duda? No escucho. No, Muchachos, profe. me quedé. Bueno, eso, listo. Bueno, muchachos, entonces manos a la obra. Los invito pues para la próxima que realicemos una sesión bien bacana, bien participativa, que participen ustedes. No, se la embarró, no hay problema. Vea, usted se equivocó ahí, no hay problema, equivóquese. Ya, equivóquese ya, no esperen más. Listo, muchachos. Bueno, no siendo más, nos vemos el próximo jueves a las 7 en punto con buenas propuestas, con un diseño ya. Gracias, profe. Listo, muchachos. Gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Hasta luego. Feliz noche. Listo, Ya, profe, ya, muchísimas ya, gracias. ya grabé. Feliz Muchas noche. gracias. Esto también va, yo lo voy a, bueno, aquí detuve, detener. Bueno, eso